Welcome, everyone. My name is Tatiana Mahoney, and with me is Sophia Shapiro and Genesis Ramirez. But I'm going to let them introduce themselves, and as they will be talking about how to get ready for summer. Buenas tardes a todos. Aquí de Inwood Academy le traemos este taller sobre cómo alistarnos para el verano y también lo que hemos hecho para estar listos para el verano. Así que conmigo está Sofía Shapiro y Genesis Ramírez y ellas se van a presentar. La mayoría de la presentación va a ser por Sofía y yo lo voy a traducir. Sofía, take it away. Hi, everyone. My name is Sophia Shapiro, and I am one of the counselors here at Inwood. I work in both the middle and high school, and I help students get involved with programs and different job opportunities. So I'm here to share what I know with you all today, and I'm very excited. Bueno, ella es una de nuestras consejeras, también nos enseña una clase para nuestros niños de transición y está muy entusiasmada de compartir lo que tiene para ustedes. Okay, so we go to the first thing that we want to promote. So this conference is, it's called the 2023 ODMA Conference, and it is sponsored by Columbia University. It's a really great conference that's happening this Saturday, May 6th, and it's open to middle and high school students. So if your child is in 6th grade, or if your child's in 12th grade, all families and students are encouraged to attend. They will be covering financing higher education, application and admission overview, the general college process and timeline, and different resources that you can utilize that are available in the community to help your child succeed when applying to college. Bueno, esta primera oportunidad ya viene este sábado, 6 de mayo. Es virtual esta conferencia. Generalmente se hacía en persona y está ofrecida por la Universidad de Columbia. Y ellos tienen personal que va a hablar si su niño fuera a esta universidad. ¿Qué es lo que se necesitaría para que usted vaya planificando? Así que le van varios conferencistas y es bueno que su niño asista con usted. En sí está en inglés. Lamentablemente todo está en inglés, por eso es tan importante que también esté su niño. Y da un experto en admisiones, un experto en ayuda financiera y universitaria, información sobre de cómo, si su niño está en séptimo grado, sexto grado, que quiera ir a una escuela especializada, pues entonces recuerde que son escuelas que son muy difíciles de entrar aquí en la ciudad, cómo poder hacer para entrar a esas escuelas especializadas y si ya está en la secundaria, cómo hacer para estar mejor preparado y dan panelistas para ayudar a que están en la universidad. Para mostrar a los niños cómo se tienen que comportar ya en una universidad. Es gratuito, así que de 9:30 a 2 y le recomendamos mucho que vaya a esta conferencia. The next program that I want to talk about is another Columbia University program that's available for students who are in 7th through 12th grade. This is a free academic enrichment and college preparatory program for students interested in medicine or the STEM fields, meaning science, technology, engineering, and math. It's a really great program that not only educates students and gives them increased academic coursework relating to STEM, but it also provides them with other resources, including college advising, SAT prep, and one-on-one mentoring. So this is a great program that students can take advantage of during the academic year. You can apply to SPrep if you want for the academic year starting in September. So that will be next September. And there's also a summer session for SPrep. So students can become involved in this program during the summer months. So it's a really great program, very rigorous, but it provides you with lots of support, not only academically, but personally and socially. And also like to add that the application is very comprehensive. So you need help. The student may probably need help to complete the application. And Sophia can tell like
on her end what she does with the kids. Yes. Yes, so I work a lot with students who are applying to this program because, as Tatiana mentioned, it is a pretty rigorous, comprehensive application. There is an essay component, and students have to upload their report card and transcripts. So I sit with them, support them with that. I look over their essays and also help prepare them for the interview. So it's very important that if your child is interested, please tell them to reach out to me. And I also make myself very available to students. I always mention that I'm always here to support them, and a student can always make an appointment with me. So I suggest doing that just because it's very helpful to have someone look over the application and help submit all supporting documents. Bueno, este programa de preparación para la universidad de enriquecimiento lo ofrece la Universidad de Colombia, la Escuela de Doctores en Evangelos y cirujanos. Y le quiero notar que hay dos sesiones de fechas límites. Una es la fecha límite es mayo 15 para aplicar para el verano, o sea que ya está a la fecha. Y la otra es para aplicar para el próximo año escolar. Eso sí, con esta organización hay que aplicar para cada programa y es muy competitivo y muy selectivo. Es para niños que están ya de 7 a 12 grados. No es que si su niño está ahorita en sexto, pero va para 7 que podría aplicar, no. Tiene que ya estar terminando séptimo, que esté dentro del séptimo grado, o sea, y hasta el 12 grado. Entonces, ese es un requisito. Otro que esté residente de Nueva York, que se identifique como afroamericano o latino y también que no tenga la cantidad de dinero para pagar este tipo de programación. Y en sí es algo que es en el verano y dan clases de enriquecimiento académico para los niños que quieran estudiar medicina o campos que tengan que ver con la ingeniería, la matemática, la ciencia, o sea, los carreras que tienen que ver con lo que llama aquí STEM, ciencias. Entonces, los preparan a ellos con talleres para la universidad, le dan paseos universitarios, vayan por recorridos y de nuevo, también más adelante, si aplican también, lo pueden ayudar para los exámenes de SAT o PSAT, que son los puntajes que muchas universidades prestigiosas están mirando, porque de acuerdo a estos quiere decir que su niño puede manejar un rigor bastante académico. Y el programa se lleva a cabo de lunes a viernes del 3 de julio al 28 de julio, de 10 a 2 personas y a 2 p.m. en persona. Para poder entrar a este programa, de nuevo, es muy competitivo, pero para aplicar nada más, la misma aplicación es bastante rigurosa, requiere cartas de recomendación, requiere ensayo, requiere entrevista, y por eso es que Miss Shapiro aquí se ofrece para ayudarlos con el ensayo, escribir lo que decir y todo eso para que ellos estén bien, entreguen algo que en verdad lo puedan considerar, diga, y muchos de nuestros niños entran a este programa por el apoyo que nosotros le podemos brindar. Así que no se pierdan de esta oportunidad. Si a su niño le interesa ir a este campo de ciencias y ya está en séptimo grado en adelante, pues le recomendamos muchísimo que vaya a este programa. Pero ya la fecha límite es 15 de mayo. The next program that I'm going to be talking about is actually an internship. It's called the Van Cortlandt Park Alliance. And this internship is a really great opportunity for our high school students, so students in 9th through 10th grade, who are interested in learning about the environment, gardening, agriculture. It's a really great experience because students not only are gaining academic knowledge, but they're also able to be outside. So this internship occurs over the summer, and it's also another opportunity for students to meet peers from different schools within the community. And it's a really great opportunity for students just, wanting to be outside and learning more about the New York City parks and all the environmental regulations that are put into place. Bueno, otro viene de Van Cortlandt Park Alliance
viene siendo una pasantía en que, o aquí como se llama internship, en que los niños trabajan en un jardín aprendiendo sobre la horticultura, el compostaje, los aspectos sociales y comunitarios de un jardín comunal, exploran problemas de justicia alimentaria, aprenden sobre administrar un puesto agrícola semanal completo, desde el principio hasta el final, desde ordenar y fijar precios hasta abastecer la mesa y completar una venta. También adquieren habilidades de comunicación y se convierten en defensores de una alimentación saludable en su comunidad. Y la pasantía incluye muchas oportunidades para probar y cocinar alimentos también y recetas. Ellos asisten también a un curso muy riguroso, acreditado sin costo de matrícula, que cuenta para la universidad. O sea que es algo que hay que aplicar para el 20 de mayo. Y de nuevo, Miss Shapiro lo puede ayudar con todo tipo de papeleo que se necesite para aplicar. I also wanted to mention for the Van Cortlandt Park Alliance, some of the summer participants get to attend a tuition-free rigorous college course called Topics in Environmental Studies at Manhattan College. So that's a really great opportunity for students who want to take a college course, and it's free. So I definitely would encourage students who are interested in this internship to look into that opportunity. And I, of course, can help students look into that course as well. And Ms. Shapiro, this is for what grades again? This is for 9th through 12th grade. Este es para los grados de 9 al 12. The next program that I'll be discussing is another Columbia University program. Students must register by June 26th. It's a scientific program at Columbia's Herbert Irving Comprehensive Cancer Care Center. It's a really great opportunity for students interested in learning about medicine, healthcare, and cancer research. So some of the topics will include Introduction to Cancer Research, learning about environmental equity in the community and in the healthcare system. And students will also receive additional support related to their college process and their post-secondary choices. So they'll learn about how to write a personal statement, learning about how to prepare themselves best for their college application process. And students will also be able to earn a certificate of participation, which is a really great resource for them to put on their resume and to talk about, as they go on to have interviews for college and other internships and programs that they may be involved in later on. El siguiente es el mes de enriquecimiento científico, que es del 5 al 27 de julio, y lo ofrece la Universidad de Columbia, la Universidad y el Hospital de Columbia Presbyterian. Entonces se unen los dos y para dar bienvenida a estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios, pero en sí lo abren también a estudiantes de intermedia. Así lo único es que registrarse. Y son los lunes, martes, miércoles y jueves de 4 a 5 y media, de nuevo de estas fechas. Y los temas que van a dar es introducción a la investigación del cáncer y van a tener paneles de discusión con profesores y profesionales en el campo de equidad ambiental en su comunidad. También dan desarrollo profesional para los niños en cuanto a cómo se tienen que hablar entre sí, si van a conseguir un trabajo, cómo hacer una declaración personal para admisión de universitarias, cómo se tiene que presentar. También tienen actividades prácticas dirigidas por los mismos estudiantes y mucho más. Los participantes que completan el programa también reciben un certificado y aquí yo también les puedo mandar el enlace, pero en sí lo que tienen es que llenar esta aplicación y simplemente por llenarla, pues su niño va a entrar. Lo único es que tiene que participar, así que fíjese bien a la fecha y el horario que le convenga para que, porque si no no va a poder tener un certificado si no va a estar. Okay, so now I'm going to give the word to our Young Life representative, Genesis Ramirez. And so see if I can see Genesis, take it away. Good afternoon, everyone. Mi nombre es Genesis Ramirez. Good afternoon, everyone. My name is Genesis Ramirez. I don't seem to hear you, Genesis. Come here, Genesis.
Let me see, one moment, please. We seem to be having some technical difficulties. 1 second. Hi, everyone. You guys hear me now? Perfect. Hi, good afternoon, everyone. My name is Genesis Ramirez or Genesis Rivera. I am here on behalf of Young Life. Mi nombre es Genesis Ramírez y estoy aquí de parte de Young Life. La semana pasada nosotros hicimos una presentación de los campamentos. Last week we did a awesome presentation, a quick presentation on our camps. We have 2 camps that's running during the summertime. The first camp will be during July from the 2nd to the 7th for our current 9th and 12th graders. This camp will be at Lake Champion, and it will be an awesome week in which our youth get to come and enjoy the whole scheme of camp, which they have many different activities, and also hear a little bit about God during this time, this awesome time. El primero campamento que estoy hablando es para los high schoolers, de grados de 9 a 12. El tiempo de los campamentos es de julio 2 a 7. Este campamento va a estar en Lake Champion. Es una semana de muchas diversión para los jóvenes. Este tiempo tienen muchas actividades que quieren hacer. Tenemos el ropes course, tenemos el lake, tenemos 2 piscinas, todo lo que semana pueden manejar está ahí, está ahí. Pero en ese tiempo también vamos a ver un chingo de Dios también para los jóvenes, si estás interesada. Eso es para el primera semana de julio, va a ser para el grados 9 a 12. Aquí el formulario para esos grados, el costo es 250, pero puedes dejar un depósito primero, o si también necesitas ayuda o quieres que tu jóvenes vaya, pero el dinero es una problema, por favor, hablar con Tatiana o puede hablar con Barbie, cualquier persona, para hablar conmigo, para ver cómo nosotros podemos ayudar. Nosotros queremos en Young Life que todos los jóvenes, si estás interesada, que vayan al campamento. No se preocupe de dinero también. Nosotros estamos aquí para ayudar. Y esa es la primera semana. I was saying in Spanish was that the cost for camp is $250. Here's a sign-up sheet. Thank you, Tatiana, for showing it. In regards to our high schooler, you can fill it out. If cost is an issue, please reach out to Tatiana or any of us to get in contact with me so we can have a conversation and how we can support you guys. We want every youth to come and enjoy this amazing experience. Their second week of camp is for our awesome middle schools. Our middle school camp will be in Saranac Village, which is about 4 hours away from here. It is in a different camp than Lake Champion. It's actually in a bigger camp than Lake Champion. It has what they call the land and sea. It's divided by that way. They have awesome hikes. They have amazing water sports. And that was actually for our middle school camp. Middle school current 6th graders to 8th graders. Their week will be August 6th through 10th. I will be also in both camps, so I'll be there as well. And the cost again is the same, it's $250. We still have the sign up here ready for you as you guys are all interested and willing to sign up for camp. La segunda semana de campamento va a ser del middle school de grado 6 a 8. Es la semana de agosto 6 a 10. Es un otro campamento, todo es Young Life, pero otro campamento de Young Life en Saranac Lake Village, pero más para arriba, es como 4 horas. El dinero por el depósito es $50 para guardar su spa, pero en total son 250. Si dinero es un problema, por favor, otra vez, nosotros estamos aquí para ayudar y que es que tu joven vaya a este campamento. Si necesita más información, por favor, díganos a nosotros para todo lo que ustedes tú tienes también. Y aquí también, Tatiana, tienes ahora mismo cómo afirmar tu hija o tu hijo al campamento. Esta semana tenemos hasta julio, pero de verdad tenemos que primero personas pueden come and first come first serve. Please come up. We have limited spots, but we're more than welcome to invite our youth. We want everyone to come. Okay, so we can also put the number for Genesis on the chat. So Genesis, if you can mute yourself.
That sounds awesome. Thank you for sharing, Genesis. The next program that I'm going to be speaking about is called Project Mori. So this program is only available for 5th grade students. It's a great program that allows students to stay involved from 5th grade all the way up until 12th grade. And what Project Mori is it provides students with a summer camp experience over the summer for 2 weeks. And then students are involved in this academic program throughout the year, where the Project Mori team, who is at the camp with them, comes to Inwood during the school year and does academic check-ins with them, social emotional check-ins with the students, making sure they are on track academically, socially, and personally. We are having a new parent-family meeting coming on Wednesday, May 17th at 6 p.m. in the Annex Conference Room. If you are interested in having your child sign up for Project Mori, please feel free to reach out to me or Tatiana, and we can certainly provide you with more detailed information. It's a really wonderful experience. I actually used to work for Project Mori, so I know it's a very reputable, valuable program, and it provides kids with a camp experience where they meet other children from different communities. It also teaches them a lot of life skills and leadership development, and provides them that support through the academic year, also providing them college counseling as they get to high school. So if you would like more information on that, I certainly can provide that to any 5th grade parents. I think, Tatiana, you're on mute. Ok, el siguiente es el Project Mori. Este ofrece campamento y también tutoría y mentoría durante el resto del año. Empieza solo en 5º grado y van a tener una sesión de orientación el 17 de mayo a las 6 p.m. aquí en nuestra escuela de la 431 West 204 calle, aquí donde está el salón de padres en ese edificio, y van a estar disponibles para hablarse con su familia sobre todo lo que se requiere para el campamento, especialmente si su niño ya fue aceptado al campamento, o si usted fue aceptado pero a lo mejor tiene todavía dudas. Es muy importante que venga para en sí ver cómo funciona todo. En sí lo podemos recomendar. Miss Shapiro estuvo trabajando en este campamento y sabe cómo funciona, y por eso es que pensamos que va a ser una linda experiencia para su niño. Claro está, es algo que no solamente lo va a tener una experiencia de campamento, sino que más adelante también le van a ofrecer los apoyos académicos. Si necesita adicional tutoría o mentoría, pues entonces también le pueden ofrecer eso a su niño. O sea que no solamente la parte divertida, sino la parte académica, y claro, la parte divertida pues es muy bueno, por lo que los niños necesitan ser niños y han estado muy conectados a sus teléfonos o computadoras, y es muy bueno para ellos desconectarse. Cualquier pregunta que tengan acerca de Project Mori, por favor, Miss Shapiro es la que sabe más de todo esto. The next opportunity that I'm going to be speaking about is called the Uptown Hub. This is a program through the New York Presbyterian Hospital, and it allows for students 14 through 24 to have a space where they can attend workshops and learn about mental health, the college process, but also socialize. So this opportunity is open for students who live or go to school in Washington Heights and Inwood. The Uptown Hub empowers members to develop self-advocacy, leadership skills, and just learning how to get more involved in the community. It's very easy to sign up. I've helped many of our high school students sign up. Students can join by texting the number located on the PowerPoint, 917-740-7496. And then once students text that number, then someone from Uptown Hub reaches out to them and gets them to sign up. This is a free program. It's a great opportunity for students who want to socialize in a safe way, but also learn how to advance their academic skills and supports.
I also like to add that Uptown Hub also offers addition, because it's with the hospital, they also offer a lot of mentoring and support, especially if your child has had issues with, like, perhaps after the pandemic, if I had some issues with mental health, or, even having trouble getting into the rhythm and the rigor of schools, so it can get them to get excited back again into putting their full effort in academically, and they even help them to get jobs, to get their resumes and get them to feel like they're contributing with others. And they have a lot of fun things, but we cannot force them to do it. They have to want to do it, because it's for their own well-being. La otra programa que estamos ofreciendo es Uptown Hub, es en asociación con el Hospital Presbiteriano, y es para niños de 14 a 24 años, y es para inspirarlos para que tengan un mayor crecimiento como personas y también académico. Ellos, como es con el hospital, ellos también ofrecen mentores y que también son especializados en psicología infantil, para ayudar especialmente a aquellos niños que a lo mejor han tenido problemas después de la pandemia con su salud mental, que a lo mejor están un poco descaminados, en que no ven en sí un futuro todavía, y entonces esto lo ayuda mucho a incentivarlos a que con muchas cosas que son divertidas, actividades, talleres, pero también les están dando dinámicas para que se mejoren y vuelvan a desear, a tener ese deseo de volver a estudiar darle el 100% a los estudios, y también les ofrecen cómo prepararse para conseguir trabajos y que que les puedan pagar, porque de nuevo es de 14 a 24 años, y son servicios que lo van a ayudar a completo como persona. Así que para poder entrar a este programa, claro, también es muy competitivo, pero lo que tiene el niño que hacer es mandar un texto al 917-740-7496, pero ellos son los que lo tienen que hacer. Nosotros como padres o como escuela no lo podemos hacer por ellos. Ellos tienen que hacerlo porque ellos en verdad si quieren participar a este grupo de Uptown. Lang is a program for our middle school students. It's a really great program also through New York Presbyterian Hospital. And once students apply for this program starting in 6th grade, they have the opportunity to continue the program throughout their high school years. It's a 6-year science enrichment program to inspire and prepare students in Washington Heights and Inwood to learn more about the science and medical field. It's a really great program. It is very rigorous. It's like the Columbia SPrep program. So if your child is interested or you would like to know more about the program, definitely reach out to me, and I would love to work with you and your child on the application. There are 2 interview components, one for the student and then one for the parents. There's also an essay portion of the application. I worked with many 6th graders on the application this year, but I highly recommend it for students who are interested in maybe going into the field of medicine or science and learning about global health and community health. The program also provides students with different mentoring and internship opportunities later on as they get into high school. I work with a few students in the high school who have been involved in Lang since their middle school years, and they're being connected to different summer internships at the hospitals, and they work closely being mentored by doctors and nurses. So it's a really good opportunity. And I highly suggest this program if your student is interested in, science or the healthcare field. Ok, este programa lo mencionamos ahora pues si su niño está ahorita en 5º, para entrar el próximo año en 6º, porque este programa solo se ofrece
para los niños de 6º grado y es que están interesados en medicina, porque es un programa de enriquecimiento científico para preparar a los estudiantes a entrar a una carrera de salud. Y entonces, por esas carreras de salud son mucho más rigurosas, entonces quieren asegurarse que su niño tenga apoyo adicional en cuanto a anatomía, fisiología, patología, salud global, salud comunal, y también ellos tienen para capacitarlos. Una vez que entra este programa, que de nuevo es muy competitivo, son muy pocos los que entran, pero si entran, lo que usted está diciendo es que usted se está comprometiendo a poner, aunque es gratis, lo que usted está poniendo es mucho de su tiempo y su esfuerzo, porque tienen que estar durante el verano aquí, no pueden ir de vacaciones cuando ellos están en programa, la asistencia es muy importante. Y el asunto es que una vez que están adentro, pues lo acompañan hasta la secundaria. Por ejemplo, los niños que ahora están en este programa en nuestra escuela secundaria, en el verano ya no tienen que buscar pasantías ni cosas que hacer porque ellos mismos le van a proveer oportunidades de trabajar en los hospitales y le van a dar oportunidad para trabajar en lugares para hacer investigaciones científicas. O sea, de acuerdo al interés del niño, ya le van a dar las oportunidades para poder estar preparado, cosa de que cuando salga de la secundaria ya sabe muchas de estas cosas y lo va a levantar mucho más en las posiciones para coger una buena universidad con una buena beca. Así que para poder entrar se requiere una entrevista del niño, entrevista del padre y también ensayo y una aplicación en que Ms. Shapiro ayuda con todo esto. So Ms. Shapiro, perhaps you want to say if they have shared with us about the results from this year, or if we know anything about that. It takes time for them to select their candidates. Yes, so we're still waiting to hear back of who got accepted and a final list of accepted students. We had around 14 sixth graders apply this year. I would say half girls, half boys applied. And I would say 6 of our students had the opportunity to interview, and their parents also interviewed as part of the process. So we're still waiting to hear the final amount of students who have been accepted, but we definitely had a lot of interest this year, and I hope next year we have even more interest. It's just a very great program, especially since it continues with students throughout their high school career. Bueno, para los niños que aplicaron este año, en sí tuvimos 14 familias interesadas en este programa y de nuevo, como es bastante selectivo, una vez después está la primera parte que es aplicar y de nuevo, como esto es un programa que está disponible para toda la ciudad, pues los cupos son bastante limitados. Entonces, de los 14 que aplicaron, 6 pasaron al siguiente nivel, que fue las entrevistas. O sea que están entrevistando todos los que pasaron al siguiente nivel por estar a ese nivel ya es bastante prometedor de que lo están considerando en serio, pero no sabemos quién va a entrar. A veces cogen, a veces no cogen de nuestra escuela, pero esperamos que alguien pueda entrar a este programa. Y de nuevo, una vez que entra, pues es algo muy bueno para toda su carrera escolar porque terminan en la secundaria. Así que esperamos y los mencionamos ahora, por lo que si usted tiene un niño ahora en 5º grado, para que usted esté bien con este conocimiento de este programa y para asegurarse de que su niño esté muy bien haciendo todo académicamente, asistiendo y todo para poder tener esta oportunidad. So who should apply? Students who are in the 6th grade who are meeting and approaching standards in all classes, especially the science classes. So what I did this year is I worked closely with the science teacher, the 6th grade science teacher, and I was able to collaborate with her and see which students were excelling in science and who would be the best fit for the program.
I would also suggest that students apply who are interested in careers in health or medicine, students who are very invested in learning, love to ask questions, and willing to commit through the end of high school. So applications will open up next winter, winter 2024. The applications usually come out in February. Entonces, ¿quién debería aplicar? De nuevo, esto solo se ofrece en sexto grado y lo que hace Ms. Shapiro es que ella se habla con los maestros de ciencias para saber quiénes son los estudiantes que en verdad les interesaría una carrera en salud o medicina y que saben que pueden seguir con el rigor de académico. O sea, que también son niños que les gusta hacer preguntas, les gusta resolucionar problemas, explorar nuevas ideas y en sí, una vez que ella habla con, se le propone al niño a ver si es algo que le interesa, porque de nuevo es algo que el niño tiene que sostener por mucho tiempo hasta la secundaria. Así que le ofrecemos esto a todas las familias. Así que si no, sabiendo aquí ustedes si es algo que le interese, también para que empiece a motivar a su niño a que tenga esta oportunidad. Las aplicaciones se abren en el invierno del 2024, o sea, cerca de febrero. The next opportunity that I'm going to be speaking about is called the Summer Youth Employment Program. This is a really great opportunity for students who are in 8th grade all the way up past 12th grade. So you can be a part of SYEP until you are 24. And this program allows students to gain summer employment over the summer and explore different career opportunities. It's a paid work experience. Depending on your child's age, the pay is different, but it is overall a really great summer experience for students to get a job and, really learn those skills that are necessary throughout your life when you are in the workforce. So this application, the due date has already passed. However, if your child applied, it's really important to remind them to look at their emails to see if they have been accepted. Once students are accepted, you have to submit all documentation within about 3 to 4 days. So I keep reminding students who applied, but if you could also remind your child, if they applied, to check their email, that would be wonderful because we do not want to miss the deadline for submitting the documents. It's a really great opportunity for them in the summer. It's about 6 weeks. You can pick which session you want to do, and the organization that you get paired with tries to match you with your career interests. If your child did not apply this year, we can certainly work next year on getting them involved. Bueno, el siguiente es el programa del gobierno de empleo juvenil durante el verano, que se llama, por sus siglas en inglés, SYP. Y es para niños de edad de 16 a 24. Y cada niño lo que va recibiendo, si lo aceptan, es preparación para tener destrezas de trabajo. Y además, una vez que entre ahí, lo motivan para que tenga su propia cuenta de banco, para que maneje su dinero, le ayudan a desarrollar las destrezas de pensar, de solucionar problemas, de comunicación y, claro, el hábito laboral. Para que ellos se den cuenta lo que es trabajar y entender también cuál es la carrera que a lo mejor le gustaría hacer en el futuro. Y crear una red de contactos que también a lo mejor le puedan dar una carta de referencia para el final. Claro está, esta oportunidad ya es por temporada y ya cerró las aplicaciones, pero le hacemos de nuevo hincapié para el próximo año. Y también para aquellos que ya aplicaron, ellos aceptan los aplicantes y le informan por oleadas. O sea que no es una vez que informan y ya no dicen más, sino le van cierta temporada, le van diciendo. O sea que es muy importante que esté mirando constantemente su correo electrónico, el de su hijo escolar, que fue generalmente el que usan para cuando someten este tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque una vez que le acepten, como son muchos los aplicantes, ellos no van a decir,
lo van a llamar, ni le van a decir, mira, recuérdate, nada. Le mandan una vez al correo electrónico y tienen que someter un montón de documentos para que sea completamente aceptado. O sea que no simplemente es que, oh, sí me aceptaron, no, es que una vez que lo aceptan, tienen que entregar muchos documentos, incluyendo su seguro social, el número de seguro social, toda la información de prueba de dirección, foto, muchas cosas que tienen que poner. Así que es muy importante que los niños estén chequeando sus correos electrónicos para saber si lo aceptaron o no. Y de nuevo, si a un amigo lo aceptaron, no quiere decir que al otro, no, su niño no vaya a ser aceptado, es que por oleadas les van diciendo. La otra cosa es que el pago, eso es un programa que les de empleo, o sea que les van a pagar. Y eso quiere decir que de acuerdo a la edad le pagan y es cierta cantidad de dinero. O sea que es muy bueno en general y lo va a ayudar a su niño a encaminar. Y si no entró en este año, porque de nuevo es como una lotería, entonces seguir aplicando para los próximos años para que mirar si lo aceptan. The next opportunity is called Project True. This is a great opportunity for high school sophomores or juniors who are interested in science, zoology, and the environment. This internship is actually associated with Fordham University. So it's just a great opportunity for students who, are interested in animals and wildlife and the environment. So if your child is interested, please have them reach out and contact me. And we can certainly get them involved in an opportunity like this. I believe though, Ms. Shapiro, that this was one that you sent out that already expired. Is that, or did that expand it? Yeah, it expired, but there may be some room for them to still apply if they're really interested. They said I could email in support of the student who's interested. So if your child is interested, have them contact me or just come see me in the counseling office. It's for sophomores and juniors. So 15 to 16 and 17-year-olds. If your child's interested, definitely come talk to me and we can hopefully get them signed up for this summer. The application, I believe, was due in April, but we can maybe see if we can get them involved. Este otro programa que es con el zoológico del Bronx se llama Project Brew. Es bueno para los estudiantes de 10º y 11º grado. Yo sé que mi Shapiro les envió a ellos mucho antes este tipo de pasantía. Es una pasantía en que les pagan y es con la Universidad de Fordham y otros educadores del zoológico y dan con estas personas que les dan la tutoría, mentoría, son personas de pregrado y posgrado que van a darle una gran capacitación sobre la planificación y la presentación de investigaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Así que ya pasó la fecha para ellos inscribirse y de nuevo, muchas estas que les mencionamos y muchas otras pasantías se mandaron a los niños, pero siempre por correo electrónico. O sea que si no están chequeando su correo electrónico, se están perdiendo de oportunidades. Yo sé que ya pasó el tiempo, el límite para aplicar, pero Ms. Shapiro dice que es muy bueno y ella le pidió a los organizadores que aplican, que aceptan las aplicaciones, que por favor, si nos dan un cupo extra, unos cuantos cupos extra para ver si los niños quieren entrar para extender un poquito para nuestra escuela. Y dijeron que sí. Así que si a su niño le interesa, por favor, muy importante, a que aplique con Ms. Shapiro lo antes posible. De nuevo, ellos hacen proyectos de investigación que ayudan a entender sobre la vida silvestre. De nuevo, es una oportunidad de trabajar con estudiantes de la Universidad de Fordham y otros científicos. Ellos van a realizar un proyecto de investigaciones, ayudar a poner todos sus investigaciones en las redes sociales, presentan los resultados de sus investigaciones a la comunidad científica, trabajan en el zoológico y es una muy, muy linda oportunidad. Así que yo también se lo recomiendo y
De nuevo, no sé, tienen muchas cosas por hacer ahí con el zoológico, que es muy, muy lindo. Así que se los recomiendo, pero de nuevo, tiene que en verdad no esperar, porque si no se pierde la oportunidad. Y si esto como está en sí, si su niño ahorita está en 9º grado, y le interesaría, pues sepa que para 10º grado, esta es una oportunidad que va a tener. Así que esté pendiente cuando se abren las aplicaciones. All right, so I want to talk about a little bit about summer school and summer boost. So summer school is just for all 5 through 12 students who are not going to need some sort of remediation and to get to the next level, and it's from July 10 to July 28. So very important that if you have been tracking your child's attendance in your last meeting with at the parent-teacher conference, that you found that this will be the trajectory for your child. Very important, the attendance. And if your child is in high school, especially if you're a senior, then know that even though the date that your child will have to come, even though they said no more classes for seniors, they will have to continue to come into school to complete all the requirements, especially if your child is taking the credit recovery class Apex, which it finishes May 30th. Now for summer boost is only for middles. It's a program with PSW, and it's going to be from June 26 to June 29 and July 5 through the 28th. Now, we haven't done the registrations for that yet, and there are only 144 spots available. And so once we start opening a registration, then please be on the lookout for those emails starting May 10. So very important for you to be on top of that if that's something that interests you, just because of the space being very limited. El siguiente, estamos hablando de la escuela de verano, que es para todos los niños que lo necesitan. Y así que si su niño, ya usted debe saber que su niño si lo necesita, porque eso ya se habló en las últimas reuniones de padres y maestros, las conferencias. Así que si esta es su situación, recuerde de no irse de vacaciones de 10 de julio al 28 de julio, porque su niño va a necesitar este tipo de apoyo académico. Y si su niño está en el 12 grado, pues recuerde que si está en esta situación, también tiene que, aunque le vayan a decir que, sus clases terminan ya, pues no, porque él tiene que seguir viniendo a la escuela especialmente para seguir completando las clases de recuperación de crédito APEX, que de nuevo son clases que tienen que ser completas hasta el final. No puede decir, solo me faltó un ejercicio. Por faltarle ese ejercicio, tiene que volverlo a tomar desde el principio. O sea que si no, tiene que estar completo para poder pasar. La otra cosa es que el programa después de la escuela PSW ofrece el impulso de verano, que es de junio 26 a 29 y de julio 5 al 28. Las aplicaciones van a empezar a abrir el 10 de mayo, así que por favor esté pendiente para si recibe todo por correo electrónico, esté pendiente de su correo electrónico o de preguntar el 10 de mayo, por lo que son solo 144 asientos disponibles. Así que muy importante que esté pendiente de esto. So also from the hub, I just wanted to share some of the things with you that there are volunteer opportunities throughout the city. And so there are some links that you can see of things to be on the lookout and to say, hey, let's go work, volunteer as a family, things to do as a family to volunteer. So you can just share those,
this talks about the at the zoos, Girl Scouts, Mount Sinai, all sorts of programs that you can go ahead and New York Cares is another one, what to expect, how to become a volunteer. And these are things that you can do with your family to help out others in need. So those are always fun things to do as a family. La otra cosa es que usted también puede hacer como familia y mantenerse involucrado en la comunidad. Y por eso hay oportunidades para en familia de ser voluntario. Entonces, a través de la ciudad, por ejemplo, aquí están esta vida juvenil, están todas las oportunidades que puede decir, pido información para saber qué hacer. No es todo el tiempo, pero es algo aquí, algo allá que en sí puede mantenerse ocupado en cómo sí, diferentes oportunidades para diferentes edades y en sí para hacerlo también de vida general. Si está, por ejemplo, esta que está Habitat for Humanity, si tiene, usted se puede ir de paseo, a veces hacen en Brooklyn, a veces está afuera en Pensilvania, que van a hacer una casa, un lugar para alguien que lo necesita. O sea, son otras formas de usted estar involucrado en la comunidad para el verano. So I just want to point out about, Ms. Shapiro, if you want to talk about that. Yes. So we just wanted to bring light to the fact that a lot of times to get in contact with the counselors, it's best to email us. So I'm the transitional counselor, Sophia Shapiro, and I mostly help students get involved with programs, internships, and job experiences. But of course, I help students with, academics and also social emotional support. But in preparation for college, it's extremely important that especially the high school students are getting acclimated to their email and they're getting used to checking it frequently. So much information comes through their email, so it's really important that they stay on top of it. A lot of times our academic counselors who are listed below on the screen, Isis Badiljo and Eliana Perez Green, they use email to communicate with students about grades and credits and the Regents exams. So we just want to make sure that you know that all students at Inwood have an email and they should be checking them frequently. And if they ever need to make an appointment with a counselor, we are always available. Just email us and we'll put you in our calendar. Bueno, la otra cosa que queremos enfatizar es que el uso aquí a nivel de consejería y también preparándolo a los niños para la universidad. La forma que las universidades se conectan con los niños es a través de correo electrónico. Así que hay que crear este hábito en los niños de estar chequeando, revisando sus correos electrónicos. Nosotros le damos a todos los niños un correo electrónico escolar, que es el primer nombre, punto, apellido, @ialcs.org. Y es el mismo terminación de todos nuestros correos electrónicos. Así que el de Sofía sería sofia.shapiro@ialcs.org. De nuevo, ella es la persona encargada de transición de preparación, ya sea de octavo a noveno o de 12 a la universidad, pero en cada tipo de transición ella está trabajando también con los otros consejeros. Así que si su niño está en 9 y 11 grado, recuerde que Isis Vadillo es la consejera académica de ellos. 10º y 12 grado es Eliana Pérez Green y es la consejera de esos 2 grados. Así que muy importante que esté usted a tiempo de si necesita tomar una sesión con alguno de estos consejeros que están disponibles para usted. Es importante de que tenga pendiente que muchas de las informaciones que se mandan en cuanto a pasantías o aún así en cuanto a becas o a pedir ayuda al gobierno, todo tiene que ver con fechas que son fijas y si no se hacen a tiempo es cuando hay el problema y se pierden las oportunidades. Así que para no perder las oportunidades es por eso que desde el principio se requiere que su niño visite su correo electrónico a menudo.
y usted también revise su correo electrónico para saber todas estas oportunidades. Lastly, I just want to say it's not for summer, but it sounds like summer, and is the World Vision global 6K for water, and it's a run that our track team is doing on May 20th for both the middle school and high school team. So here's the roster of our athletes that will be participating hopefully into this run. And what they do is the track team on May 20 will be running 6 kilometers or I think it's 3.2 miles, which is the distance that usually in developing countries it takes for children or families to get to a place where they can drink clean water. So what they're doing with World Vision, which is one of our partners, is to get the kids to run, and by running, they will be able to sign up, and to sign up, then they will be registering with $25. It's $25 per kid. If you're running alongside or walking alongside for adults, it's $50. But by signing up those $50 or $25, then that's how you get to see how much money is being raised. So for example, if I wanted to register one of my kids, say my kid is Alcel, then I will put Alcel's name here. Let's pretend this is Alcel. And then I will just say how much money is Alcel raising so far. So, if again, all he needs is to be $25. He can say how much money they would like to raise for this, and then tell the friends and family, hey, help me raise my goal. And the goal may be 25, which is to register. But if they want to raise the goal to more, then have more people involved. And that day on May 20 to cheer them on and to do the run. But it's also help them to see that 6K, it's a lot of walking, it's a lot of running, but it will help them to think, wow, in other countries, they have to do all this walking, all this running to get to a place to have clean water, when I could just go right there in my bathroom, in my own house, or in my school. And it's so easy. So it's another way for them to think globally. So very important opportunity for them. And again, rallying also to advocating for others, and rallying their friends to support them to raise funds, which is a skill to be able to do things for others. So highly recommended. So you will get an email about this and with a sign-up sheet. So I just hope that you consider that with your family. Otra oportunidad que no es para el verano, es ya para el 20 de mayo, pero parece como verano porque veranea, porque es en familia y se divierte. Es una carrera de 6 kilómetros o 3, creo que es 3.7 millas, que son 6 kilómetros, que es la distancia que se toma en los países subdesarrollados que no hay infraestructura para tener agua potable. Es la distancia que tiene desde la casa hasta donde se encuentra el pozo para conseguir esta agua. Entonces, nuestros niños del equipo de atletismo de carreras, que son estos niños, se están comprometiendo a correr ese día, mayo 20, para levantar los fondos. Así que si usted le gustaría apoyarlos, digamos que si fuera uno de nuestros niños, en sí para inscribirlos serían $25. Pero usted no me puede decir, bueno, mi niña Sandra, aunque sean 25, yo voy a aportar 50 o voy a decirle al tío, al vecino, apóyeme para que levante fondos. Y de nuevo es
para darle este tipo de oportunidad a conseguir pozos para estas familias en este lugar subdesarrollado. Entonces, pueden avisarnos, nosotros le vamos a mandar este fin de semana la lista, a ver si ustedes se inscriben para ya sea patrocinar un niño de atletismo o si quiere usted, aunque no sea el grupo de atletismo, si usted quiere irse con su familia ya a correr, pues nos dice para unirse a la diversión y también ayuda a eso a concientizar a los niños de que, wow, a una persona, una vez que el niño esté corriendo 6 kilómetros, que son 3 millas, se va a dar cuenta, wow, hay niños en el mundo que están caminando todo este tiempo diariamente para conseguir agua, mientras que yo la tengo aquí nomás, a unos cuantos pasos de mi habitación o de mi cocina o en mi escuela. Entonces, para que eso los ayuda a pensar en los demás, los ayuda a también abogar y también los ayuda a levantar fondos por los demás, animar, mira, yo voy a correr, tío, ayúdame, tía, contribúyeme, dame 5, dame 10, y así van levantando sus fondos para esta linda causa. Así que los impulso para que se animen y de nuevo todo esto está en la lista de los atletas que van a correr ese día está aquí, más sin embargo de nuevo si usted quiere correr y quiere anotarse pues nos avisa. Okay, so I think that comes to a conclusion of our presentation. So I'm opening now for questions. Ok, así que estoy al final de nuestra presentación y estamos listas para las preguntas.